manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Hoy celebramos la memoria de la sepultura de Santa Escolástica, virgen, nacida en Nursia, en Italia, hacia el año 480. Inició la vida monástica femenina en el occidente cristiano, siguiendo el ejemplo y la regla de su hermano, San Benito, al que procuraba visitar en Montecassino, en la región italiana de Campania. Allí murió hacia el año 547. Conscientes de que necesitamos purificar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra inteligencia, porque somos pecadores, para celebrar estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen, te rogamos, Señor, que por su ejemplo te sirvamos con caridad pura y alcancemos los saludables efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: «¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?». La mujer contestó a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis». La serpiente replicó a la mujer: «No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal». Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito, propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa.
Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. En la única ocasión que Jesús abandonó el territorio de Israel, subió hacia el norte, hacia la zona que ocupaban o habían ocupado anteriormente otros pueblos, y ayer escuchábamos como en la zona de Tiro cura a la hija de aquella mujer sirofenicia, y hoy nos dice el evangelista que pasando por Sidón y camino del mar de Galilea, atravesaba la Decápolis. La Decápolis hace alusión a una confederación de 10 ciudades, eso quiere decir la palabra Decápolis, deca, 10, polis, ciudad, y ahí le presentan de nuevo a un enfermo. Esta vez es un sordo mudo. Mudo porque era sordo, y al ser sordo, evidentemente no podía haber aprendido a hablar. Y Jesús lo cura. Una vez más vemos a Jesús en su combate contra el mal y las consecuencias del mal. Primero tiene Jesús un combate contra el mismo Satanás, un combate que ya comienza en su retiro en el desierto después del bautismo y que va a concluir al final del todo. Todavía en vísperas de su pasión, Jesús vuelve a ser tentado a abandonar la misión que el Padre le había encomendado, y por eso pues ve que sus fuerzas flaquean y pide si es posible que pase de mí este cáliz, pero vence una vez más la tentación y termina orando: no se haga mi voluntad sino la tuya. De esta manera, en su combate contra el demonio, que se visualiza en tantas expulsiones de demonios de los hombres, Jesús va a luchar contra el mal, pero también las consecuencias del mal, del pecado, que son esos otros males que son los que más directamente nos suelen molestar, las enfermedades y sobre todo la muerte. Jesús ha venido a combatir todo eso y a restaurar con su muerte en la cruz, dejándose aparentemente vencer por el mal. De esta manera restaura la situación anterior en la que el hombre podía de nuevo ser amigo de Dios y más aún llegar a gozar de Él en la vida eterna.
En el relato del Génesis que estamos leyendo estos días, hemos escuchado dónde está el origen de ese mal. Es el diablo, son las tentaciones y son las caídas las que prolongan los efectos del mal, de aquel primer mal que llamamos el mal original o el pecado de los orígenes y que sigue prolongándose en el mal que seguimos realizando hoy. El relato, no lo olvidemos, no es una crónica periodística contándonos con pelos y señales cómo ocurrió o cuándo ocurrió la creación o, en concreto, el pecado original. No es un relato periodístico. Sí es un relato simbólico que nos transmite unas verdades muy importantes que no podemos olvidar porque siguen afectándonos hoy. En primer lugar, resalta el relato algo que San Pablo dirá más tarde con otras palabras: el diablo es el príncipe de la mentira. Jesús también se refiere en más de una ocasión a esta condición del diablo como mentiroso. ¿Con que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? Primera mentira, no es cierto que les haya dicho eso. Y la mujer a eso responde: no, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, solo del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha prohibido Dios comer. Sabemos que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, no se trata de un árbol físico, es un símbolo. Comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal significa decidir nosotros, por nuestra cuenta, lo que es el bien y lo que es el mal. Sin embargo, pues con la superficialización, no me sale la palabra, por un relato superficial de lo que es esta verdad, se ha terminado hablando insistentemente de la manzana. Y no hay ninguna manzana, ni ninguna pera, ni ninguna piña. No es eso de lo que está hablando este relato. Recordarán muchos haber leído tiras del famoso humorista Quino, argentino, con su personaje Mafalda. En una de las tiras de Mafalda, en la que ésta habla siempre de los desastres que hay en el mundo, de lo mal que está el mundo, etc., uno de sus amiguitos le dice, asumiendo que todos los males vienen precisamente del pecado original, y le dice: me cachis, si en lugar de una manzana hubieran comido un melón, ¿qué habría pasado? No hay manzana ni hay melón. Y el desastre está asegurado desde el momento en que nosotros queremos apropiarnos del conocimiento del bien y del mal. Este es sigue siendo el gran problema de nuestro mundo. Todavía hoy, y mucho más quizá que en otras épocas, está extendida la convicción de que lo que yo decido que está bien, ¿por qué no? Y lo que yo decido que está mal, eso es lo que está mal. Y no digamos nada si nos ponemos de acuerdo para decidir que está mal lo que nos molesta. Y eso es lo que está ocurriendo una y otra vez. Es plena actualidad esto. Pues esto es precisamente lo que nos avisa Dios. El día que toméis de ese fruto, moriréis. Y ciertamente la predicción se ha cumplido. Estamos inmersos en la muerte. Hay muerte. Ha entrado por el pecado la muerte en el mundo. El diablo sigue tratando de engañar. No moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Sí, nos ha tocado por experiencia conocer las consecuencias del mal y saber también lo que es el bien.
Cuando se les abren los ojos después de haber comido del fruto a Adán y Eva, ¿qué es lo que descubren? Algo que hasta ese momento no había ocurrido. De hecho, expresamente se dice, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza el uno del otro. Y ahora, de pronto, descubren que están desnudos. Ahora comienzan las pasiones a ejercer su mala influencia, a distorsionar lo que es el amor y lo que es, en definitiva, el matrimonio. Ahora comienza el mal ya a apoderarse del corazón, porque han decidido dar el paso que no deberían haber dado nunca, ni ellos ni sus descendientes. Y nosotros seguimos cayendo en esas tentaciones. Seguimos decidiendo que esto, ¿por qué no va a estar bien? Si a mí me apetece, me gusta. Otro aspecto que destaca el relato. El fruto aquel dice que la mujer vio que era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Presenta siempre el diablo el mal con apariencia de bien. Nunca se elige un ser humano un mal como tal mal. Cuando se elige el mal es porque de alguna manera parece o es atrayente. Parece que puede tener algún efecto bueno y por eso se elige. Pero justamente por la capacidad que tenemos de autoengañarnos es por lo que Dios acude en nuestra ayuda y viene a decirnos, mirad, por aquí no caminéis, eso es el mal. Caminad por aquí, ese es el bien. Es algo que necesitamos porque nosotros no podemos prever ni muchísimo menos las consecuencias de nuestros actos. No podemos descubrir el mal que hay escondidos en tantas cosas que son atrayentes por sí mismas, pero que no son el bien y que nos hacen mal, nos introducen en una dinámica de egoísmo y, por lo tanto, de maldad. Otro aspecto que destaca es la influencia para el mal que tienen nuestros pecados. La mujer tomó del fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Las tentaciones o las caídas en las tentaciones de unos se convierten o crean un clima en el que es fácil que otros también caigan. Es el escándalo, el pecado del escándalo, el mal ejemplo. Y no cabe duda que de eso también sabemos mucho hoy. El mal ejemplo, malos ejemplos por todas partes, porque habiendo decidido que el mal es bien para mí, lo realizo. Y al realizarlo estoy creando un clima en el que otros muchos van a caer en el mismo error, porque no somos fieles a Dios. Cristo ha venido, por lo tanto, para cambiar esa situación. Por eso es por lo que daba gracias el autor del Salmo 31, que hemos recitado después de la lectura del libro del Génesis. Daba gracias a Dios porque ha hecho posible que seamos absueltos de nuestros pecados, de nuestros errores, que lo son. La única salvación que tenemos es la de reconocer nuestros pecados después de cometidos. Incluso Cristo nos ha dado con su gracia el poder de evitar el pecado. Él ha contrarrestado la balanza. Si por un lado estamos inclinados al mal y tentados al mal, por otro lado Él nos ha entregado su gracia que nos otorga a través de la oración, de los sacramentos, en definitiva de nuestra relación con Él. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que está unido a mí puede dar fruto, y de esta manera podemos llegar a evitar el pecado. Pero si no podemos evitarlo o no queremos evitarlo, todavía queda el recurso al arrepentimiento, porque Cristo, muriendo en la cruz, ha hecho posible el perdón de esos pecados, que muchas veces despreciamos como si fueran algo que no tiene importancia, pero no es así. La gente, cuando ve curado al sordomudo, comentaba: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
tengamos la absoluta convicción de que Cristo todo lo ha hecho bien. Cuando nos dice no vayáis por aquí, lo está haciendo bien. Y cuando, después de desobedecerle, nos invita, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, aprended a ser misericordiosos, aprended de mí, también lo está haciendo bien. Cristo es nuestra vida, nuestra pasión. Cristo es el bien absoluto al que debemos aspirar en todo momento. Conscientes de que todo bien nos viene del Señor, pidámosle humildemente que venga en nuestra ayuda. Por la Iglesia, para que no se canse de presentar a Jesucristo ante los ojos del mundo actual, y así los hombres de nuestro tiempo descubran también que Jesús todo lo ha hecho bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que ofrezcan incansablemente el sacramento del perdón, y así los creyentes tengan acceso a la inmortalidad que Cristo nos ha conseguido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los dirigentes de nuestro mundo, para que descubran que solo la palabra de Dios es veraz, mientras que el diablo solo ofrece mentira, dolor y muerte, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el descanso eterno de las víctimas del seísmo en Turquía y Siria, y por todos los afectados, para que el mundo se vuelque en ayudas para mitigar un poco tanto dolor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos que han perdido el sentido y la sensibilidad ante el pecado, para que, comprendiendo que es el origen de todos los males, luchen incansablemente contra la tentación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que confiemos a Jesús siempre todas nuestras necesidades, en la seguridad de que su compasión no nos defraudará, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En tus manos de Padre ponemos, oh Señor, nuestras intenciones. Acude con tu poder en nuestro auxilio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Señor, al proclamarte admirable en Santa Escolástica, suplicamos humildemente a tu Majestad que, así como te agradaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ascensión, Julio, Andrés, Rafael, difuntos de la familia Pastor Serrano, Dolores, Juliana y Jerónimo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Antes de ser llamado a
Oremos. Señor Dios nuestro, alimentados por la participación en estos dones divinos, te pedimos que, a ejemplo de Santa Escolástica, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solamente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.